Hola chicuelos y chicuelas, bienvenidos a la sesión dedicada a la unidad 9 de primero de la ESO. ¿Cómo empezamos? Como siempre, lectura comprensiva. Vamos a la página, mirad, ahí está. 178, 179, 180, 181. Realmente hay un día feliz, empieza en la 179. Vamos a leerla. Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo, un instante volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar, las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera, el correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío. Nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes. No sé bien qué digo. La emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio, cuando emprendí mi singular empresa, una tras otras, en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta, ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual, seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa, mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. ¡Oh! Me encanta la poesía. Bueno, vamos a los ejercicios de la página 180, aquí abajo, una vez que acaba el texto, y dice así. 1. Escucha con atención y lee la composición del poeta chileno Nicanor Parra. Ese ya lo hemos hecho. 2. Lee ahora despacio en voz alta la primera estrofa del poema y contesta. Leerla no la vamos a leer, pero sí vamos a contestar. ¿Dónde regresa el emisor poético? ¿Dónde regresa? Aquí, a las calles de su aldea, a su antigua aldea. Regresa. ¿En qué momento del día y estación del año pasea por ese lugar? Te lo dice claramente. Mirad en qué momento del día. En el crepúsculo de por la tarde, que viene aquí, por la tarde, es decir, cuando está oscureciendo, cuando se está cayendo el sol ya. Y en otoño, también nos lo dice perfectamente. Sigamos. ¿Dirías que el emisor conserva pocos o muchos amigos? Razona tu respuesta. Hombre, si termina la estrofa diciendo acompañado por el buen crepúsculo, es decir, por el sol cayéndose, ¿no? Que es cayéndose, ocultándose, mejor dicho, que es el único amigo que me queda, o sea, no le queda ningún amigo allí ya en aquella aldea, así que está bien claro, no lo dice. 3. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que el yo poético estuvo allí? Copia 3 pasajes del texto que te hayan permitido contestar. A ver,
El tiempo exacto no lo dice, pero sí que nos dice, por supuesto, aquí, mirad, aquí. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera, o sea, en su juventud estuvo allí y es lo que recuerda, que ha pasado muchísimo tiempo. No sabemos la edad que tiene ahora, pero se supone que es muy mayor, que ha estado mucho tiempo sin ver su antigua aldea y que ha vuelto. O sea, es mucho tiempo, muchos años, para que él recuerde esa juventud donde vivió. Vamos, bueno, tres pasajes, sí, aquí está lo de la juventud, y en la siguiente página también nos viene algunas cositas que cuando recuerda el árbol que su padre plantó y cuando recuerda las violetas que su madre cultivaba y cuando recuerda cuatro, para que no eran tres, cuando la hora que sus hermanos venían de la escuela, todo esto, claro, son recordatorios de cuando era mucho más pequeño, era joven y estaba allí en su aldea. Vamos a cambiar de página. 4. Céntrate ahora en el lugar al que regresa el yo poético. Describe en un texto de 4 renglones cómo es ese espacio. Chicuelos y chicuelas, léelo despacito porque te lo va diciendo aquí, ¿eh? Vale, es una aldea con calles, pero mirad cómo va diciendo aquí por aquí abajo. Tiene casas blancas, viejos portones de madera, tiene una iglesia con una torre muy alta. ¿Vale? Todo esto te lo va diciendo poco a poco, así que si lo tenéis que decir en 4 renglones, vamos, con eso que os he dicho ya tenéis para rellenar 4 renglones. Durante el tiempo en el que yo he estado ausente, has sufrido muchas transformaciones. Justifica tu respuesta con 2 versos del poema. En todos los sitios, no en 2, en 3 o en 4, te va diciendo, mirad, aquí, por ejemplo, lo que tenemos aquí en naranjita, un salmón. Todo está como entonces, no ha habido ningún cambio. Nada ha cambiado. Y si lo dice más, ¿eh? Por aquí. Aquí hay alguno más, verás. Aquí. Todo está igual. ¿Vale? O sea, que no ha cambiado nada. No ha sufrido demasiados cambios, según este autor. Sigamos. ¿Qué emociones despierta en el emisor este regreso? Escoge de entre los sustantivos abstractos del recuadro los que te parezcan más adecuados. A ver, si lo leéis, a ver, lo que despierta en el emisor es mucha tristeza, melancolía, nostalgia de lo que recordaba, amor, cariño, ¿vale? Así que de todos estos, sí los he puesto en amarillito, esos 2 seguro. Alegría no, tristeza sí, pero sobre todo melancolía y nostalgia, que es recordar un tiempo pasado con cariño, con nostalgia. Venga, 6, no voy a poner más, que tenemos que ver los derechos de autor, lo voy a leer de aquí al lado, vosotros también deberíais tener al lado el libro. 6. Organiza todos los elementos que evoca el emisor en el siguiente cuadro. Venga, entonces sí lo vemos para ver el cuadro. Personas, animales, mundo vegetal. Yo lo he puesto en azulito, pero vamos, es leerlo otra vez, ir diciendo, por ejemplo, tened cuidado que Crepúsculo, si te habla de Crepúsculo, si te habla de... Hay que no pertenece al mundo vegetal, pertenece al mundo, sí, o de la iglesia. La iglesia... La torre de la iglesia que te habla de ella no puedes ponerlo ni en persona, ni en animal, ni en mundo vegetal. Pero sí hay muchísimas. Mira, te habla de golondrinas, de caracol, de un jardín, del musgo, de hojas secas, de su abuela. A ver, no os digo dónde metéis a cada uno. No metáis a la abuela en el mundo vegetal, por favor. Vale. Tenéis muchos ahí en azulito para que, ovejas, para que los pongáis cada uno donde corresponda. Mira, muchos. ¿Vale? Animales, personas y mundo vegetal. Bueno, ahora ya sí que vamos a intentar hacerlo desde el libro. 7. Explica la conclusión a la que llega el emisor poético en los versos 33-36. En algún otro verso aparece una reflexión semejante, identifícalo. Vamos a los versos 33-36, que como está muy bien, porque mira, te lo señalan aquí, este es el 35, pues 33, 34, 35 y 36. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Es decir, está clarísimo que aquí el hombre se pone triste y que dice que la vida es como un engaño, como una ilusión, algo que pasa rapidísimo. No obstante, ¿tenéis dudas? ChatGPT. Ping, mirad, ¿qué le he preguntado aquí?
La conclusión a la que llega el emisor poético en los siguientes versos, ay de mí, y le he escrito. Y me dice, mira, perfecto, lo explica, incluso si queréis ir al resumen, a la conclusión que siempre te pone, el emisor poético siente que la vida carece de firmeza y sentido duradero. La percibe como algo fugaz, engañoso y casi ilusorio, lo que refleja una visión existencial de incertidumbre y fragilidad. Y aquí te lo explica muy bien. Interpreta la vida como una quimera, es decir, algo que parece real pero en realidad es engañoso, como una ilusión, una apariencia que no tiene consistencia. Muy bien te lo explica aquí el chat GPT. Por si lo dudabais. Bueno, y luego nos decía que buscáramos lo leo aquí. Que si aparece esta reflexión semejante en algún otro verso, si aparece en alguno, yo diría que son los dos últimos, que es algo parecido, ¿no? Cuando dice, es solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. Es decir, yo veía eso, pero la tempestad lo ha borrado. Lo mismo, la fugacidad de la vida, la inconsistencia, lo ilusorio, lo que parece una cosa, pero luego no lo sabes porque no lo ves bien. Para mí esos dos son los únicos que se pueden asemejar un poco, porque lo demás es hablar un poco de sus recuerdos. 8. A partir de tus respuestas a las actividades 2 a 7, redacta un texto, unas 5 líneas en las que recojas el contenido del texto. Eso es trabajo vuestro. Reflexión sobre el contenido y la forma. ¿Cuál sería el orden habitual de las palabras en los dos primeros versos? Vamos a ver. Dos primeros versos. Los dos primeros versos son las dos primeras líneas. Esto nada más, ¿eh? Así que a recorrer me dediqué esta tarde a las solitarias calles de mi aldea. Así que es verdad que está un poco desordenado, ¿eh? Aquí hay un hiperbatón. No lo hemos dado, eso se da en segundo y tercero, y a lo mejor lo damos en primero de la ESO también. Que sepáis que cuando hay una frase alterada, desordenada, se llama hiperbatón, con H, ¿eh? Y claro, que está desordenada porque lo lógico es que dijerais, esta tarde me dediqué a recorrer las solitarias calles de mi aldea. Esta tarde me dediqué a recorrer, o sea que esta sí que está muy desordenado. Acordaos que se llama hiperbatón. Más. El 10. El crepúsculo es el único amigo que le queda al emisor. Explica el sentido de estas palabras. ¿Qué recurso estilístico reconoces? A ver, está claro que el sentido es que echa mucho de menos todo y que se siente muy solo. Se siente muy solo, no tiene amigos, ve las calles desiertas. No obstante, yo creo que también tenemos la ayuda del ChatGPT, por si queréis. Mira, explica el sentido de estos versos. A recorrerme de que esta tarde, lo que os he dicho, sensación de soledad y melancolía. ¿Vale? ¿Y qué recurso literario utiliza? Personificación, está personificando el crepúsculo. El crepúsculo no es una persona, no puede ser amiga mía. Ahí le está haciendo persona, personificación, ¿vale? 11. Localiza en el texto otro ejemplo del recurso, es decir, de la personificación. Pues si buscáis, tenemos aquí uno en verdecito. Cuando habla de las húmedas manos de las piedras no tienen manos, las tenemos la persona. Está personificando las piedras. Otra personificación. ¿Vale? Sigamos. 12. Explica las metáforas correspondientes a los siguientes pasajes del texto. La lámpara de niebla y manto de tristeza. Te dice los versos el 6 y el 8. Si os vais aquí, son este. Y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Está claro que si va a hablar de lámpara de niebla, es eso, es que ves algo borroso, que no lo vas a ver bien, que no te parece real. Y se habla de un pálido manto de tristeza. La palabra pálido la dice frío, sin cariño, sin emoción. Y luego ya te lo redunda en tristeza. Además, un manto, algo que te envuelve. También lo podéis buscar en el ChatGPT. Explica las siguientes metáforas y le pones y te lo explica perfectamente. Una a una, mira, nos mete hasta otra metáfora que el libro no nos había dicho, pero bueno, te habla del otoño y su difusa lámpara de niebla y te lo explica, y del pálido manto de tristeza y te lo explica aquí global, en resumen. Pero ya os lo he dicho yo lo que es, por si acaso no queréis ni leerlo. Bueno, sigamos. Explica el sentido de estos versos sobre la felicidad o la dicha. Cuando la imaginamos más lejana es justamente cuando está más cerca. Esto yo creo que no hace falta buscarlo en ningún sitio, ni en ChatGPT ni nada, porque es que te lo dice y es bastante claro, bastante evidente, que es que muchas veces creemos que la felicidad está muy lejos, es inalcanzable, y la tienes al ladito y te la encuentras a los 10 segundos.
¿vale? Eso. Por eso, cuando estéis tristes, pensadlo, que la felicidad está ahí, va a estar enseguida. La tristeza se os va a pasar enseguida y va a venir la felicidad, os va a venir la alegría. Vais a vivir muy bien en un futuro, si estudiáis mucho. Vale. 14. Explica las metáforas con las que se identifica la vida en los versos 34 y 36. Vamos a ver. Bueno, esto lo hemos dicho en los versos 34 y 36. Hemos hablado de la vida como una quimera. La vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Echad un vistacito al chat GPT que lo teníamos aquí. Aquí, ¿ves? Quimera, ilusión, sueño, nube pasajera. Y te lo explica perfectamente. Aunque de coco también lo podríais saber. 15. ¿Con qué símil se cierra la composición? Interpreta su sentido. El símil era una comparación, acordaos, y casi siempre utilizaba la palabra como. Esto es como. Vamos a ver si es verdad. Vamos al final. Míralo. Ahí está utilizando la palabra como. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. Te está diciendo que todos sus recuerdos o todas las cosas que había, las ha borrado, se las ha borrado de la mente. La vida es fugaz. ¿Cómo? Como una blanca tempestad de arena. ¿Por qué? Porque tú sabes que si hay una tempestad de arena, la arena cubre todas las cosas y te borra tanto los pasos como las cosas que hubiera habido en esas calles. ¿Vale? Sigamos. Vocabulario. El escenario aludido en el poema es una aldea. ¿Qué tipo de lugar es este? Explica las diferencias entre las siguientes palabras: barrio, ciudad, villa. Para saber lo que es una aldea, ya sabéis qué cosa de definiciones, sí, podría ser el chat GPT como está aquí, sí, pero mucho mejor la RAE. Aldea, pueblo de escaso vecindario y por lo común sin jurisdicción propia. Ya está, perfecto. Y ahora ya sí, para comparar esas cositas, bueno, pues para comparar esas cositas sí que tenemos aquí. Explica las diferencias entre las siguientes palabras: barrio, ciudad, villa y pedanía. Te lo explica perfectamente y, como siempre, al final, un resumencito rápido. Muy bien. Parte de una ciudad o pueblo es un barrio. La ciudad es un núcleo urbano grande e independiente. La villa es un término más histórico que ahora ya no se utiliza, pero si queréis ver lo que es aquí una población con ciertos privilegios concedidos por la corona. Claro, por eso ahora no existe, eso es antiguamente. Y la pedanía, un núcleo pequeño que depende de otro municipio. Perfecto. 17. Escribe al menos 2 sinónimos de cada uno de los siguientes términos: crepúsculo, amanecer, dicha, tristeza. Vamos a coger crepúsculo. ¿Y cómo os aconsejo yo que lo hagáis? Con RAE, crepúsculo. Te dice lo que es y siempre te pone algunos sinónimos. Y además, si no los veis directamente aquí a la izquierda, te pone sinónimos y te los pone. ¡Pum! Atardecer, anochecer, ocaso, véspero, lubricán. Atardecer y anochecer lo entendemos rápido, ¿eh? ¿Vale? Pues ese es crepúsculo. Hacéis lo mismo con las demás, con amanecer, con dicha, con tristeza. ¿Vale? Es lo que tenéis que hacer. 18. La emoción se me sube a la cabeza, dice el emisor. Explica esta expresión y escribe 2 oraciones con el modismo subirse a la cabeza. A ver, subirse a la cabeza es que cuando algo se te sube a la cabeza suele ser que es como si te obnubila. Vaya palabroto que he utilizado. Sí, lo de siempre, lo de las nieblas, las tinieblas, el manto de arena, que no te deja ver la realidad con precisión. A ver, puede ser varios significados. Aquí en este caso es eso. Bueno, se le ha subido como la emoción, se le ha subido a la cabeza y le deja como atontado que no ve la realidad tal y como es. Pero también muchas veces el alcohol se nos sube a la cabeza, ¿eh? ¿Y eso qué es? Pues que también que no ves la realidad como es, porque te medio mareas, te medio emborrachas. Pero hay otra que no significa eso mismo y muchas veces lo utilizamos, que es cuando, no sé, oye, que he sacado un 10, ¿vale? Porque no se te sube a la cabeza. Es decir, que no chulees. Que quizá también con ligera relación con el decir que no pienses que todo va a ser así, que la realidad es de otra manera. O sea, que su sentido general es eso, que hace que no veas la realidad tal y como es, sino que como una especie de espejismo. Bueno, sigo. 19. En el verso 40 se emplea la palabra empresa.
Búscala en el diccionario, copia sus significados y especifica con cuál de ellos la utiliza el autor. ¿Qué os he dicho de significados? Que la RAE. RAE, empresa, ahí lo tenemos. Fijaos, tenemos 4. Yo aquí he subrayado la que creo que quiere decir el autor. ¿Por qué? Puede ser la 1 también, sí, es algo que tiene que hacer, pero creo, a mi parecer, que no le entrañaba dificultad el ir a la aldea y el verlo. Quizá decisión sí, por eso está entre la 1 y la 4. Tampoco se diferencian mucho, porque la 4, fijaos, que es un intento de hacer algo. Eh, Vosotros no es la empresa tal. Mi padre trabaja en una empresa. No, eso no, porque es una empresa, una especie de, pues eso, de trabajo, de oficio, de local donde se va a trabajar, de organismo, de institución que ofrece trabajo. Pero también cuando decimos, uff, esta empresa es muy difícil. Quiero decir, esto que estoy intentando hacer es muy difícil. Por ejemplo, un partido de fútbol incluso. El tal equipo, que no quiero decir uno, por ejemplo, el Villarreal, en honor a mi queridísimo amigo Iker Sánchez Herrán, que es el Villarreal. El Villarreal tiene una difícil empresa para conseguir la Copa tal. Y eso es que tiene partidos difíciles, también es eso, ¿eh? Como dice aquí, cuando una entraña dificultad. Tener una empresa es tener algo que hacer. O sea que yo diría que es la 4, pero podría ser la 1 también. Y el último pone, sustituye en el verso 70 la palabra certeza por 2 sinónimos. Ya estamos. Definiciones y sinónimos, RAE.es. RAE.es, aquí, certeza. Ya os digo que aquí te pone lo que es, pero si clicáis aquí en sinónimos te lo pone perfecto. Certidumbre, evidencia, verdad, seguridad, convencimiento, convicción, certitud. Yo, hombre, lo que os aconsejo es que os vayáis el verso 70, y que veáis cuál queda bien. No podría decirlo con certeza. Queda muy bien, no podría decirlo con seguridad. Creo que queda perfecto. Pero vamos, vosotros decís, no podría decirlo con certidumbre, no podría decirlo con evidencia, no podría decirlo con verdad, no podría decirlo con seguridad, no podría decirlo con convencimiento, con convicción, con certitud. A mí las que mejor me suenan es certidumbre, evidencia, seguridad, convicción, pero vamos, podéis utilizar cualquiera, porque todas esas son sinónimos avalados por la Real Academia de la Lengua Española, por el diccionario de la Real Academia. Imposible que os digan que está mal. Bueno, nada más. Hemos acabado la primera sesión de la unidad 9. Vamos a ver si luego continuamos con las siguientes. Hasta la próxima.